lo que es sepsis neonatal, ¿ok? Entonces, a ver, voy a tratar de grabar la clase. Esto de la tecnología, no cargaba el video. Bien, pueden ver mi pantalla, ¿no? Se ve la diapositiva. Sí, doctor. Se ve Sí, completa. doctor. Perfecto, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el tema de sepsis neonatal. Entonces, es un tema bastante importante porque la casualidad o la incidencia, pues nosotros vamos a estar prácticamente expuestos, uno, a descartar que se trate de una sepsis verdadera y otro, pues, a que podamos prácticamente hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno para hacer el tratamiento de esta patología, ¿ya? Entonces, en este tema lo que vamos a ver es cuáles son las características etiopatogénicas, cuál es la clínica de esta patología, cuál es la clasificación de esta patología y cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Bien, entonces vamos a ir viendo nosotros aquí, ¿por qué aprender sepsis neonatal? ¿Por qué aprender este tema? En esta primera parte quiero que nosotros veamos, les voy a mostrar este video para poder un poquito, como quien dice, analizar los datos sintomatológicos, las características con las que se puede evidenciar prácticamente lo que es la sintomatología de esta patología. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, les voy a compartir este video y quiero que estemos atentos sobre todo a lo que es la sintomatología que vamos a ir viendo. Bueno, entonces estamos atentos. Sepsis. La infección es la principal causa de muerte de los recién nacidos. El bebé puede contraerla durante el proceso del parto a causa de un cordón umbilical sucio o pústulas cutáneas. La infección puede propagarse con rapidez y afectar a todo el cuerpo del bebé, causando su muerte. Esta infección generalizada se llama sepsis. Puede haber varios signos de sepsis y pueden ser muy sutiles. Preste especial atención a las preocupaciones de la madre. Los bebés con enfermedad grave a menudo no tienen síntomas específicos. Este video muestra cómo evaluar y tratar al bebé con sepsis. Antes de examinar al bebé, lávese las manos y el termómetro. Mientras toma la temperatura al bebé, recopila información básica importante. ¿La madre ha estado enferma o tuvo fiebre? ¿Rompió aguas de forma prematura? ¿Tuvo algún problema en el trabajo de parto o nacimiento? Pregunte sobre los principales signos de peligro, como mala alimentación, letargo y convulsiones. ¿El bebé ha tenido vómitos o diarrea? La madre indica que está muy irritable y no come con la frecuencia acostumbrada. La temperatura es normal. Examine al bebé. Observe su irritabilidad. Los párpados,
y las manos están hinchados. Examine al bebé de la cabeza a los pies en busca de otros signos de peligro. Busque ictericia. Observe si existe retracción costal y respiración rápida. Compruebe si el abdomen está muy distendido. Examine el ombligo y la piel. Este bebé presenta varios indicios de sepsis: irritabilidad, hinchazón, mala alimentación y distensión abdominal. Veamos ejemplos de otros niños con signos de peligro de sepsis. Este bebé está aletargado. No se le puede despertar ni siquiera con estimulación. Este bebé tiene una infección cutánea grave y no come. Este bebé presenta convulsiones y letargo. Este bebé está aletargado. No reacciona a los estímulos. Tampoco quiere comer. Este bebé presenta ictericia grave y letargo. Analice el estado de urgencia del bebé con la madre e indíquele que le lleve a un centro de atención superior. Antes del traslado, administre al bebé la primera dosis de antibióticos. El bebé necesitará inyecciones intramusculares de ampicilina y gentamicina. Llame al centro, redacte un informe y organice el traslado. Asegúrese de que el bebé se alimenta y recibe el calor mediante contacto piel con piel durante el traslado. Debe hacerse todo lo posible para derivar al bebé. Si no es posible derivarlo, atienda al bebé lo mejor que pueda en la clínica, pero tenga en cuenta que esta atención no es la misma. Trate al bebé de acuerdo con sus lineamientos nacionales. El régimen preferido es aplicar una IM de gentamicina una vez al día durante 7 días, además de administrar amoxicilina oralmente 2 veces al día durante 7 días. Revise al bebé en cada visita diaria para verificar su mejoría gradual. Una opción alternativa es aplicar una IM de gentamicina una vez al día durante solo 2 días y administrar amoxicilina oralmente 2 veces al día durante 7 días. Vea al bebé al 4.º día para ver si ha mejorado. Recomiende a la madre que solo alimente a su bebé con leche materna cada 2 o 3 horas y que mantenga al bebé en un ambiente tibio. Aconséjele que vuelva a la clínica de inmediato si las condiciones del bebé empeoran. Recuerde, los signos de enfermedad grave en un bebé pueden ser muy sutiles. Conozca los principales signos de peligro: problemas respiratorios, letargo, mala alimentación, temperatura corporal anómala, ictericia y convulsiones. Tome medidas y derive a estos bebés con urgencia. Bueno, a todo esto, a ver, nos hacemos ahora esta pregunta. ¿Por qué creen que tenemos que aprender este tema? Siempre me gusta a mí empezar las clases más o menos con una introducción de esta forma y poderlos incentivar o motivar por lo menos para que ustedes estén, como quien dice, atentos a la clase. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que aprender este tema de sepsis neonatal? ¿Qué les llamó la atención en el video? ¿Qué vimos ahí?
Es que en ese caso la enfermedad puede ser fatal también. Ya, perfecto. Jainé, muy bien, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención de estos pacientes? ¿Alguien por ahí? Bueno, de que los síntomas son bastante notables, bastante graves y podría entrar dentro de lo que es una emergencia médica, digamos, si no actuamos rápido, el bebé podría fallecer. Bien, Gabriel. Miren, prácticamente nosotros en este video vimos pacientes que ya están en un estado, como quien dice, crítico, en un estado ya con la sintomatología de una sepsis ya bien establecida. Y lo que nosotros no quisiéramos prácticamente tener a esta clase de pacientes, ¿no? El objetivo de nosotros va a ser, como quien dice, evitar a que estos niños lleguen a ese estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La parte de esta clase, pues también se va a centrar en eso, en buscar lo que son los factores de riesgo, hacer un diagnóstico temprano, hacer un diagnóstico precoz para evitar estas complicaciones. Ustedes han visto prácticamente los problemas de estos niños. Uno fácilmente podría decir, ah, este tiene sepsis o este paciente no está bien, este paciente tiene alguna enfermedad. Por esas mismas características de su hipoactividad, que no succiona muy bien, que no están tomando bien la leche, desregulaciones en la temperatura, sus problemas respiratorios, incluso vimos ahí a un neonato con convulsiones, ¿no? Entonces ya prácticamente son estadios ya avanzados de un proceso infeccioso. ¿Alguien más que quiera comentar por ahí antes de entrar a lo que es el tema en sí? Creo que lo importante es saber diferenciar los síntomas, porque en un adulto generalmente esos serían síntomas, obviamente, de preocupación, pero en un neonato ya son signos de alerta, ¿no? Y de que es una derivación prácticamente necesaria. Bien, Alejandro. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el tema en sí, al desarrollar lo que es esto de la sepsis neonatal. En realidad tenemos varias definiciones también de esto de lo que es la sepsis neonatal. Vamos a ir viendo como unas dos o tres. En un principio, pues decimos que la sepsis neonatal es una afectación sistemática o sistémica que va a resultar de la presencia de lo que son los microorganismos patógenos. ¿Cuáles son esos microorganismos patógenos? Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, los cuales van a estar prácticamente incluidos en un líquido que normalmente es estéril, ¿no? Entonces, un líquido estéril prácticamente sería lo que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos líquidos, estos microorganismos se van a instalar. Como estamos hablando de una sepsis neonatal, vamos a hablar de lo que es el primer mes de vida, desde los 0 hasta los 28 días de vida, ¿ya? Entonces, esta infección o esta afectación sistémica prácticamente va a tener asociado cambios hemodinámicos, vamos a tener manifestaciones sistémicas que se van a traducir prácticamente en todo lo que es esa sintomatología que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Entonces, recordemos que prácticamente entonces estos microorganismos van a ser bacterias, van a ser virus, van a ser hongos y acuérdense, ¿en dónde? En ese líquido normalmente estéril, como es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. ¿Durante qué periodo? Desde los 0 a los 28 días o también como conocido el primer mes de vida, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son las normativas nacionales de atención clínica. Estas normativas son prácticamente elaboradas hace muchos años, pero aún las seguimos utilizando como normativas para poder, como quien dice, seguir estos protocolos en nuestras instituciones. Entonces, ¿qué nos dicen las normativas nacionales de atención clínica? Prácticamente nos dice que es una sospecha de un cuadro infeccioso más lo que es este SIRS, el sistema inflamatorio de respuesta sistémica, ¿no? Prácticamente aquí vamos a tener o se va a caracterizar por todo lo que son esos signos de respuesta inflamatoria sistémico.
Entonces, volvemos a hablar. Miren qué dice. ¿Derivada de qué? De la invasión y proliferación de las bacterias, los hongos, parásitos o virus en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿durante qué tiempo? Durante las 4 semanas de vida con un hemocultivo positivo. Entonces, el SIRS es la infección prácticamente comprobada. ¿Cómo vamos a decir que es positivo a este SIRS? Cuando tengamos 2 o más parámetros de estos importantes parámetros que vamos a mencionarlos. Por ejemplo, frecuencia cardíaca. Si nuestro paciente va a estar con una bradicardia, menos de 100 latidos por minuto, o con una taquicardia, más de 160 latidos por minuto, pues sería un parámetro. Nuestro segundo parámetro, evaluando lo que es la frecuencia respiratoria. Menos de 40 respiraciones por minuto o más de 60 respiraciones por minuto. O sea, que estos pacientes hagan una taquimia o hagan una braquimia, ¿no? Entonces, la regulación anormal de lo que es la temperatura, no puedan regular la temperatura adecuadamente, hagan hipotermias menor de 36 grados centígrados o hagan hipertermias, ¿no? Mayor a 37.5 grados centígrados. A nivel de lo que es el laboratorio de nuestro hemograma, pues vamos a tener parámetros de Rodwell positivos, incluso Rodwell unos 2 o 3, sobre todo arriba de 3 parámetros que van a considerarse pues prácticamente un hemograma fuera de lo normal, ¿no? Y además también vamos a estar comprometidos en lo que es la parte sistémica, evidenciando con un llenado capilar retardado y la misma que va a ser mayor o igual a 3 segundos. Entonces, basta que nosotros tengamos de estos 5 parámetros 2 alterados, pues prácticamente vamos a estar sospechando altamente de este componente. Ahora, ¿cuál va a ser la epidemiología de una sepsis? Aquí vamos a ir viendo prácticamente, si hablamos de una incidencia general, decimos que estos vamos a presentar de 1 a 10 recién nacidos vivos. Si tomamos 1000 recién nacidos vivos, 1 o 10 de estos pacientes van a desarrollar una sepsis neonatal a nivel de una incidencia general. Solo de estos, el 30% pueden progresar a una meningitis y el 20 a 75% de estos pueden significar una gran letalidad, ¿ya? Sobre todo en lo que respecta a los países en desarrollo. Si ustedes ven prácticamente, miren, la incidencia en los países en desarrollo prácticamente aumenta hartísimo, de 49 a 170 recién nacidos por cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces, en realidad no tenemos una incidencia así bien precisa a nivel nacional o a nivel de lo que es Bolivia, pero aquí les mostramos una incidencia del país vecino. Por ejemplo, en Perú, esta corresponde a 2.5 por cada 1000 recién nacidos vivos y significa el 8.7% de las muertes neonatales, ¿no? Y eso ellos tienen como la segunda causa de mortalidad, ¿no? Nosotros estamos casi, como quien dice, cerca a ellos o compartimos casi esas incidencias, pues, ¿no? Entonces, de ahí es que les mostramos esa incidencia. Ahora, esto es muy importante, señores estudiantes, que debemos saber bien y definir estos conceptos y tenerlas bien en claro, ¿ya? Porque generalmente nosotros vamos a ir prácticamente haciendo lo que es el diagnóstico y catalogándolo de esta manera. Por ejemplo, yo voy a hablar de un riesgo de infección, su nombre mismo lo indica, riesgo. Estos pacientes van a ser prácticamente pacientes asintomáticos, no van a presentar ninguna sintomatología, pero vamos a tener factores de riesgo. Pueden ser 1 o más factores de riesgos para una infección, ¿no? Entonces, sospecha de infección es prácticamente sospecha cuando el paciente presente lo que son signos o síntomas de infección, además asociados a factores de riesgo, ¿ya? En estos pacientes, pues prácticamente estos signos o síntomas pueden estar presentes o también no pueden estar presentes, ¿ya? Pero lo que sí vamos a tener factores de riesgo.
ahí presentes. Ahora, en la sepsis clínica se define como a los pacientes con esta sospecha de infección, pero vamos a tener prácticamente acá una alteración del monitoreo clínico. El paciente estará presentando, pues, tal vez fiebre, estará presentando desregulación de la temperatura, todos o cualquiera de los signos o síntomas que hemos evidenciado en el video, ¿ya? Cualquiera, y los que vamos a ver posteriormente. Pero aquí la diferencia es que vamos a tener los cultivos negativos, ¿ya? Aquí no vamos a tener un cultivo positivo, por eso lo vamos a llamar prácticamente como clínico, ¿ya? Sepsis clínica. Lo que son los laboratorios en estos pacientes sí van a estar, como quien dice, alterados, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hablar de una sepsis confirmada? Una sepsis confirmada prácticamente es esta sospecha de infección que tiene una analítica sanguínea alterada y además que tiene esto que es la palabra clave, hemocultivo positivo. ¿Ya? Un hemocultivo positivo ya nos da prácticamente el diagnóstico de sepsis confirmada. O en todo caso podría ser también 2 cultivos positivos de diferentes focos con el mismo germen. ¿Cuándo vamos a hablar de una sepsis con meningitis? Prácticamente vamos a hablar de esta cuando tengamos pacientes con sospecha de infección, más una analítica sanguínea alterada y más el líquido cefalorraquídeo alterado. Ustedes al leer esta descripción o al ver líquido cefalorraquídeo alterado, van a asociar prácticamente que se trata de un paciente con sepsis con meningitis, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a decir ausencia de sepsis? Prácticamente una ausencia de sepsis es cuando tengamos esta sospecha de infección o este riesgo de infección y le hacemos analítica sanguínea, la analítica sanguínea sale normal y además también estos pacientes se tornan asintomáticos, ¿ya? Entonces, esa ya es una ausencia de sepsis. Entre otras definiciones, podemos mencionar esto de lo que es la sepsis vertical. Su nombre mismo lo indica, sepsis vertical. Estos tienen un origen relacionado con la infección materna y que esta infección se va a producir en la cavidad intrauterina o en el momento de lo que es la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, ¿no? En esa etapa perinatal. Ahora, también vamos a tener este término de sepsis intrahospitalaria. ¿Cuándo vamos a decir que es una sepsis intrahospitalaria? Prácticamente aquella que va a ser adquirida después del tercer día de hospitalización. Acuérdense eso, después del tercer día de hospitalización, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el shock séptico se va a definir como un compromiso en la parte de lo que es la presión sistólica. Vamos a tener disminución en la misma y esta la vamos a llevar a lo que son los percentiles. Y esta en los percentiles de la presión sistólica va a estar por debajo del percentil 5 o también vamos a tener un compromiso de lo que es el llenado capilar o vamos a tener una hipoperfusión periférica. Entonces, al tener ese compromiso circulatorio y al tener este compromiso al evaluar esta presión sistólica, vamos a estar hablando de un shock séptico si se encuentra con estas características. Empecemos ahora a clasificarlos. Esto es muy importante. La clasificación de la sepsis neonatal, incluso tenemos prácticamente aún, como quien dice, en una primera instancia nosotros las clasificamos o se la clasificaba en una sepsis neonatal temprana y en una sepsis neonatal tardía. ¿Cuál era la diferencia? Aquí los marcamos, miren, prácticamente para que ustedes se acuerden de este relojcito. Teníamos como parámetro 72 horas. Si en la clínica se presentaba o se manifestaba un paciente con esta clínica de sepsis, estaba menor o igual a 72 horas, la definimos como sepsis neonatal temprana. Pero si esta es mayor o igual a 72 horas, ya prácticamente estamos hablando de una sepsis neonatal tardía, ¿ya? Entonces, primera clasificación,
Incluso hay otras clasificaciones que seguramente ustedes lo van a leer en algunos otros libros y vamos a ir también teniendo esto de la clasificación, por ejemplo, esto de lo que son las normativas del ASUS, que son las normativas de los seguros sociales. ¿Qué nos dicen ahí? Prácticamente la clasificación igual nos clasifica en sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía, pero con la diferencia de que dice que la temprana corresponde desde el momento del nacimiento hasta los 5 días de vida, ¿no? Y la tardía es después de los 5 días de vida. Eso es lo que nos dice estas normativas del ASUS, ¿no? Incluso es más, en otras literaturas ya empezamos a leer que sepsis neonatal temprana van a ser los primeros 7 días de vida, o sea, la primera semana, ¿ya? Entonces, pero nos vamos a quedar con esto nos vamos a quedar. Acuérdense de esto. Entonces, menos de 72 horas, estamos hablando de una sepsis neonatal temprana. Mayor a 72 horas, estamos hablando de una sepsis neonatal tardía. Esto es muy importante para nosotros porque diferenciar y hacer un diagnóstico de esta patología puede llegarnos también a nosotros a ayudar a pensar en el agente etiológico que va a estar relacionado principalmente con esa sepsis. Por ejemplo, la sepsis neonatal temprana, esta generalmente está asociada con esta bacteria que es el Streptococcus del grupo B, el Streptococcus beta hemolíticos del grupo B. Entonces, y entre ella lo que es la principal, que es el Streptococcus agalactiae. Entonces, ustedes cuando les preguntemos en el examen o les preguntemos en algún momento cuál es la bacteria relacionada con la infección de una sepsis neonatal temprana, entonces piensen primero en esta. El Streptococcus del grupo B y específicamente el Streptococcus agalactiae. Luego de la mano también están ahí cerquita la Escherichia coli, como tercera causa la Listeria monocytogenes y luego las otras bacterias por ahí, ¿ya? Pero si vamos a hablar de una sepsis neonatal tardía, entonces vamos a pensar como primera causa el Staphylococcus aureus, luego con el Staphylococcus epidermidis, y luego en los otros agentes etiológicos, ¿ya? Entonces, ahora, la incidencia máxima de esta sepsis neonatal tardía prácticamente se va a manifestar a los 10 o 22 días. Entonces, ya tenemos prácticamente definido esto de lo que es la sepsis. ¿Cómo los vamos a ir clasificando también a estos? Si queremos clasificarlos de acuerdo a su modo de transmisión, vamos a diferenciar de este modo. Por ejemplo, transmisión vertical. Transmisión vertical no hay donde perderse, es prácticamente la transmisión materno-fetal, pues, ¿no? En ese momento, o sea, transmisión transplacentaria. ¿Cómo qué patologías? Será una sífilis, será un citomegalovirus, una toxoplasmosis, y estos generalmente están también asociados con lo que es la transmisión por vía ascendente, pues, ¿no? O que pueden ser de referencia a la vía intraamniótica y lo que es también durante lo que es el pasaje del canal del parto. Entonces, intraamniótica, pues prácticamente vamos a tener aquí a los estreptococos del grupo B y lo que es a la listeria y a la Escherichia coli, pues, ¿no? Y lo que es el pasaje del canal del parto, pues pueden transmitirse el HIV, la hepatitis B y C, el herpes, si no se toman las medidas necesarias y correspondientes para prevenirlas estas, pues, ¿no? Luego tenemos lo que es la transmisión nosocomial. Entonces, aquí también hay que diferenciar eso, por favor. Transmisión nosocomial y transmisión, como quien dice, comunitaria. Vamos a hablar de la transmisión nosocomial, como su nombre mismo lo indica, nosocomial. Estas van a ser intrahospitalarias. Entonces, vamos a hablar de una sepsis nosocomial, de un ámbito hospitalario. Generalmente aquí se van a asociar los agentes etiológicos como el S. aureus, el Streptococcus epidermidis, las pseudomonas y las cándidas albicans, pues, ¿no? Mientras por el otro lado, cuando hablemos de lo que son las comunitarias, prácticamente hablamos de una sepsis tardía no nosocomial, que estas van a estar prácticamente presentes durante la primera semana hasta incluso los 3 meses de vida.
Estos van a tener un origen de infección, sobre todo la infección va a ser de origen del tracto genital materno, pues, ¿no? Donde vamos a tener contacto posteriormente, pues, con estas bacterias. Por ejemplo, el Streptococcus B del serotipo 3, la Escherichia coli del serotipo K1. Entonces, ahí vamos a ir evidenciando estas relaciones o estas formas de, de sepsis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo materno? Entonces, aquí esto es muy importante que nosotros aprendamos y reconozcamos. Vamos a ir siempre nosotros a buscar factores de riesgo. ¿Para qué? Para poder tal vez solicitar algún laboratorio o un complemento de laboratorio a estos recién nacidos o simplemente observarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgos maternos? Ruptura prematura de membrana, más de 18 horas. Ojo, aquí estamos hablando ya más de 18 horas. Anteriormente, nosotros decíamos más de 12 horas, pero según las nuevas normativas, se toma en cuenta ahora una ruptura prematura de membrana más de 18 horas para ser considerada como un factor de riesgo materno, pues, ¿no? Una coriamnionitis, fiebre materna más de 38 grados durante lo que es el trabajo de parto, que evidenciemos alguna alteración en el líquido amniótico, si el líquido amniótico está purulento, está fétido, tiene un aspecto incluso meconial, entonces ya se constituyen como un factor de riesgo materno. Y además también de lo que son los antecedentes como infecciones urinarias, vulvovaginitis, que prácticamente estos estén cerca a lo que es el último trimestre, pues, ¿no? Y peor aún si estas no han sido tratadas adecuadamente, pues, ¿no? O si no han recibido los pacientes un tratamiento para esto, para estas infecciones. La colonización vaginal también es muy importante también identificar y descartar esta colonización vaginal por estreptococos beta hemolíticos del grupo B. En general, todas las mujeres embarazadas que estén en este último periodo deberían tener un cultivo de estos, ¿no? Pero no en todas las instituciones se van realizando estos exámenes complementarios. Pero es muy importante tener como prácticamente negativo a esta colonización vaginal, pues, ¿no? Ahora, algunos procedimientos invasivos, como la amniocentesis, una transfusión intrauterina por alguna causa específica, ya se constituyen como factores de riesgos maternos. Y además también el manejo de ese recién nacido en condiciones como quien dice sépticas durante ya sea el trabajo de parto, durante el parto o asimismo también durante el proceso quirúrgico en esos pacientes que nacen por cesárea, entonces también llegarían a constituir factores de riesgo materno. Y esto, un trabajo de parto prolongado. Entonces ustedes vean que prácticamente un trabajo de parto prolongado también ya se constituye como un factor de riesgo materno. Ahora, los factores de riesgo neonatales, ¿cuáles van a ser? Prácticamente si yo tengo un recién nacido con bajo peso al nacer, que pese menos de 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional, ya sea prematuro, ya sea de término, de prematuro tardío o de término, por ahí, pero si estos pacientes tienen un bajo peso al nacer o son aquellos pacientes pequeños para la edad gestacional, entonces ya constituyen un factor de riesgo para esta patología. La prematuridad, menores a 37 semanas, ya se constituyen también como factores de riesgo. Obviamente, lo que son los procesos con instrumentación neonatal, pues no procesos de invasión, intubación, ventilación, que lo coloquen en una vía central, unas sondas vesicales y lo que son las cirugías, también constituyen factores de riesgos neonatales, pues no. Y obviamente lo que son las malformaciones con solución de continuidad, alguna herida por ahí abierta, entonces ya se constituye como un factor de riesgo neonatal. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos de sepsis nosocomial intrahospitalario? Por ejemplo, pacientes que estén recibiendo nutrición parenteral más de 7 días, pacientes que estén con antibióticos de amplio espectro más de 7 días y que hayan recibido alguna transfusión de hemoderivados o que su prolongación hospitalaria sea mayor a 7 días y que estos pacientes
también presenten algún compromiso respiratorio, pues, ¿no? Obviamente, uno de los problemas que actualmente también vamos cursando y vamos escuchando frecuentemente en lo que son las noticias, es esto de lo que es también la infraestructura y el personal insuficiente, ¿no? Entonces, los pacientes si están hacinados uno con otro. Miren, nosotros normalmente de un paciente a otro paciente deberían haber una distancia mínima de 2 metros. Entonces, eso es lo que dice la normativa. Entonces, pero en muchos lugares no se llegan a cumplir, pues, ¿no? Y además también el número de pacientes debería ser proporcional al personal que vamos teniendo en el área o en la institución donde están estos recién nacidos o estos neonatos. Un poquito para poder entrar o poder volver tal vez a repetir esto de lo que son los factores de riesgo, una sepsis neonatal temprana. Veamos, bajo peso de nacimiento, vamos a estar hablando niños que estén pesando menos de 2.500 gramos o peor aún en esos prematuros que pesen menos de 1.500 gramos. Un factor de riesgo muy importante que debemos considerar. Y si el líquido amniótico ha sido fétido, ha estado teñido de meconio, también se constituye como un factor de riesgo. Y ya lo que les habíamos mencionado, un RPM, más de 18 horas, una asfixia perinatal, las infecciones maternas por estreptococos del grupo B, un parto espontáneo de un recién nacido prematuro, de una desregulación de la temperatura materna, una fiebre, alguna infección también como es la coriomionitis, antibióticos maternos 24 horas del periparto o alguna infección confirmada o sospecha en un gemelo de algún proceso infeccioso, pues, ¿no? Ya constituye como un factor de riesgo en esto de lo que es la sepsis neonatal temprana. Ustedes vean, miren acá, por ejemplo, a menor edad gestacional vamos a tener mayor probabilidad de que nuestro paciente haga una sepsis neonatal, ya sea temprana o ya sea tardía, ¿no? Miren, por ejemplo, nuestros pacientes que tienen menos de 25 semanas, tienen 3.5% hacer una sepsis neonatal temprana, pero prácticamente aumenta en un número considerable, en hasta el 41% de que estos pacientes de 25 semanas o menores de 25 semanas puedan hacer una sepsis neonatal tardía, ¿no? Bueno, si nos vamos al otro extremo, prácticamente en esos pacientes que pesan 1.251 o 1.500 gramos, miren, la incidencia o como el factor de riesgo prácticamente para que hagan esto es una sepsis neonatal temprana, baja de 3.5 a 0.8, ¿no? De 41% en menores de 25 semanas para desarrollar una sepsis neonatal tardía, bajan a un 7%, ¿no? Entonces, es una gran diferencia y es prácticamente, pues, a considerar estos factores de riesgo. Ahora, en una sepsis neonatal tardía, pues prácticamente estas se van a relacionar primero a la prematuridad, luego al bajo peso de nacimiento y luego a todo lo que son esos factores hospitalarios. Por eso es ya prácticamente tardía, pues, ¿no? Entonces, de cómo está ventilado este paciente, qué procedimiento se le hace, qué procedimientos invasivos se le hace, si está recibiendo nutrición parenteral, si tiene un uso prolongado de antibióticos, todos esos factores hospitalarios van a corresponder también a una producción de una sepsis neonatal, en este caso ya tardía, pues, ¿no? Y obviamente algunos otros problemas como una asfixia neonatal o algunos factores extrahospitalarios como una pobre higiene, un pobre cuidado del cordón umbilical y lo que es la alimentación en biberón, pues, ¿no? Y si no se tienen esos cuidados necesarios para lo que es prácticamente la prevención o en todo caso para que no se nos pueda dar esto de lo que es la sepsis. Una sepsis neonatal tardía, básicamente vamos a tener prácticamente esta protección con esto de lo que es el sistema
inmunológico innato, que prácticamente es un sistema inmunológico que no tiene al 100% esas características para podernos defender de algún proceso infeccioso. Entonces, y peor aún si se trata de un recién nacido prematuro, pues prácticamente estos pacientes van a ser susceptibles a cualquier proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, es de ahí que prácticamente nosotros vamos a ir teniendo también alguna característica propia de la invasión de alguna bacteria específica en este periodo de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos ambientales prácticamente en este punto? Obviamente vamos a ser nosotros, o sea, el personal del hospital, el contacto, los familiares, las fuentes nutricionales, el equipo contaminado, van a ser prácticamente los factores de riesgo para que se desarrolle una sepsis neonatal tardía. Pues aquí tenemos prácticamente lo que es lo que son los factores de riesgo bien relevantes e importantes. Por ejemplo, una inmadurez del sistema inmune, sobre todo en aquellos recién nacidos prematuros, pues va a ser como un factor de riesgo, ¿no? Esa inmadurez de todos los mecanismos inmunitarios van a prácticamente a llevarnos a tener un gran riesgo a adquirir este proceso infeccioso. Las exposiciones a microorganismos del tracto genital femenino, entonces, que tengamos prácticamente también factores periparto, aquellos traumatismos durante el nacimiento o durante el parto, algunas lesiones a nivel de lo que es el recién nacido, alguna abulsión del cuero cabelludo, traumatismos de la piel, ya constituyen como factores de riesgo. Y peor aún, esos procedimientos que vamos realizando en las unidades de cuidados intensivos, pues, ¿no? La intubación, colocarles una vía central, colocarles una sonda orogástrica o colocarles una vía intravenosa. Entonces ya constituye prácticamente factores de riesgos muy importantes, pues, ¿no? El incremento de la exposición postnatal también, ¿no? Una hospitalización también prolongada, y además estos estén saturados de pacientes o también existe una escasez de lo que es el personal sanitario, prácticamente va a ser un riesgo importante para la adquisición de esta patología. Y obviamente las pobres defensas de la superficie, como la piel es fina, es fácilmente erosionable, sobre todo en los recién nacidos prematuros, ya prácticamente se constituyen como un factor de riesgo, ¿no? Y esto que es muy importante, esto de lo que es el exceso de los antibióticos, también llegan a ser un factor de riesgo para adquirir esta enfermedad, ¿ya? Entonces, prácticamente la aparición de microorganismos resistentes, pues se debe a esto, pues, ¿no? El exceso de antibióticos. Dicen por ahí que es fácil iniciar un antibiótico, pero es difícil retirar. Alison, apagamos el micrófono, por favor. Listo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Prácticamente la fisiopatología se traduce en lo que es el sistema inmunológico de estos recién nacidos que van a estar relacionados a lo que son los anticuerpos humerales, pues, ¿no? La madre prácticamente, pues, va a transmitir lo que son estas inmunoglobulinas, la IgG, que es prácticamente una inmunoglobulina crónica. Entonces, aquí nosotros vamos a ir teniendo la transmisión de estos, pues a menor edad gestacional, pues obviamente van a ser menos la transmisión, pues, ¿no? Entonces, este sistema prácticamente se va a hacer, como quien dice, vulnerable, pues, ¿no? Peor aún si se trata de recién nacidos prematuros extremos. Ahora, también lo que es las inmunoglobulinas IgM, pues también estos vamos a tener, sobre todo lo que es al momento del nacimiento o algo, pues estas si se tornan o tenemos algunos agentes infecciosos que pueden estar relacionados con con esta producción o con esta presencia de estas
Entonces aquí también vamos a estar prácticamente relacionado con lo que son los factores antiinflamatorios, que esos van a producir una respuesta humoral y celular amplificada y que van a activar lo que son las citoquinas, y estos a su vez van a mandar y activar a esos mensajeros fisiológicos y que van a producir lo que son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas y las interleucinas 6, las interleucinas 8, y prácticamente van a dar lugar a ese proceso de respuesta inflamatoria sistémica, pues, ¿no? Entonces, observen y recuerden, porque según esto, nosotros también vamos a, como quien dice, dirigirnos al tratamiento específico con relación al medicamento que va a ser prácticamente la solución para eliminar a esa bacteria. Por ejemplo, la sepsis neonatal temprana, como primer agente que dijimos que tenía, que estaba asociada a la bacteria Streptococcus del grupo B, ¿no ven? Como segunda causa estaba asociada a la Escherichia coli, y prácticamente de estas dos no hay que olvidarnos, pero siempre recuerden que la más importante y la más frecuente es el Streptococcus del grupo B, relacionada a una sepsis neonatal temprana, luego la Escherichia coli. Luego están los otros agentes infecciosos, pues, ¿no? Que vamos a ir evidenciando. Pero en la sepsis neonatal tardía, el primer agente infeccioso, pues prácticamente puede ser un Staphylococcus aureus. Ahí de la mano también pensamos en un Streptococcus del grupo B, pero pues así como segunda causa, y como tercera causa recién la Escherichia coli, ¿ya? Pero siempre en una tardía vamos a pensar primero en un Staphylococcus aureus, luego en un Streptococcus del grupo B, y luego en una E. coli, y luego las otras bacterias que están presentes aquí en esta diapositiva, ¿ya? Entonces nos vamos a acordar primero de esas bacterias, o de estas bacterias que comúnmente van a estar asociadas a sepsis neonatal temprana y tardía. Entonces, el 62% de una sepsis neonatal temprana son gram positivos, y pues estos prácticamente estamos aquí hablando de lo que es el Agalactiae, pues, ¿no? Y en un 37% estamos hablando de gram negativos, como por ejemplo aquí la Escherichia coli. Se van a acordar, miren, aquí tenemos entonces como causas principales un gram positivo y un gram negativo. Cuando estemos hablando de lo que son los antibióticos o el tratamiento que vamos a tener que hacer, prácticamente nos vamos a acordar que son dos causas. Entonces vamos a tener que darle dos medicamentos. ¿Para qué? Para eliminar a estas dos causas principales, ¿ya? Para que simplemente se acuerden cuando lleguemos a tratamiento. En una tardía, el 79% están relacionadas más con la invasión de bacterias gram positivas, como es el Streptococcus coagulasa negativa, y en 19% las gram negativas, la E. coli, y después están como causa el hongo, que es la cándida, y los virus, como es el virus sincitial respiratorio o el rinovirus. En las extrahospitalarias siempre vamos a pensar primero en un aureus y luego en una E. coli. Y estas son las características principales de si hablamos de sepsis precoz y si hablamos de sepsis tardía, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, nos vamos a acordar del relojcito que hemos visto en la diapositiva, y vamos a decir menos de 72 horas corresponde a precoz, y más de 72 horas corresponde a tardía. Entonces, vamos a buscar también algunos factores de riesgos como el RPM, una coriomionitis, un parto prolongado, incluso alguna asfixia asociada a nuestros pacientes, ¿ya? Ahora, en la parte de lo que es en una sepsis tardía, prácticamente no vamos a tener mucho estos antecedentes. Más van a estar relacionadas con una sepsis precoz. En la prematuridad,
la que más frecuentemente va a estar relacionada es una sepsis precoz y va a ser variable en la sepsis tardía. En los procedimientos invasivos va a ser poco frecuente para que esté asociado a una sepsis precoz, pero es muy frecuente en una sepsis tardía. En cuanto a los signos clínicos, en la precoz es rápida, esos tienen una rápida evolución a un shock, a producir alteraciones respiratorias como son las apneas o circulatorias como una hipotermia, mientras que en la tardía estos tienen un comienzo más lento y es más insidioso. Y aquí vamos a tener prácticamente hipertermias, tal vez problemas en el aumento del peso, etcétera, pues, ¿no? La meningitis es menos frecuente en una precoz, pero es más frecuente en esas sepsis neonatales tardías. Entonces ya sabemos aquí los gérmenes que están más frecuentemente asociados. Quiero que recuerden siempre estos gérmenes, porque sí, casi generalmente siempre les van preguntando en los exámenes, incluso en los exámenes de la residencia y todo eso, cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes relacionados con una sepsis precoz. Entonces dirán ustedes, el Streptococcus, beta hemolíticos del grupo B. ¿Quién? El Agalactiae. Segundo, la E. coli. Tercero, la Listeria monocitógenes. Y en una tardía, pues pensamos prácticamente en bacterias gram positivas como la Staphylococcus epidermidis y luego como en bacterias gram negativas como la E. coli. Luego estamos la Klebsiella pneumoniae, las Pseudomonas, las Candidus albicans y otras enterobacterias, pues, ¿no? La mortalidad es del 15 al 50% en una sepsis precoz, pero es más menor en una sepsis tardía. Y el tipo de transmisión generalmente en la sepsis precoz está relacionada con una transmisión vertical y la sepsis tardía con una transmisión nosocomial. Entonces ahí tenemos las diferencias principales de estos de lo que son las sepsis. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a manifestarnos? ¿Cómo se va a ver nuestro paciente? Si ustedes prácticamente recuerdan el video que hemos visto en un principio, prácticamente aquí tenemos todos esos signos o síntomas. Alteración fetal en la sala de partos, por ejemplo, ahí vamos a ver taquicardia fetal intraparto, el ginecólogo te va a decir que está con una taquicardia fetal, el monitor me sale eso, o está con una bradicardia fetal, y cómo está también el líquido amniótico, si el líquido amniótico está teñido de meconio, cómo fue su adaptación a esta vida extrauterina, el Apgar fue menor o igual a 6 puntos. Entonces, ¿cómo está la temperatura? Pues aquí va a haber una inestabilidad de la temperatura. Generalmente en los recién nacidos de términos podemos tener pacientes con fiebre, pero en los recién nacidos pretérminos frecuentemente vamos a tener pacientes que no regulan la temperatura, que hacen hipotermias, pues, ¿no? Y en cuanto a lo que son los síntomas respiratorios y circulatorios, entonces prácticamente dificultad respiratoria, pero esta dificultad respiratoria generalmente se presenta después de las 4 horas de vida. Y lo que son problemas respiratorios como la apnea, básicamente estas van a estar relacionadas con la prematuridad. Entonces, recién nacidos pretérminos o recién nacidos de términos, pretérminos tardíos por ahí, y algún inicio de sepsis por estas bacterias que somos estreptococos del grupo B, pues, ¿no? Algunas malformaciones congénitas o algunas malformaciones cardíacas, por decir, como una hipertensión pulmonar persistente, frecuencias cardíacas alteradas, que son la taquicardia o bradicardia, alguna mala perfusión, prácticamente van a corresponder a signos o síntomas respiratorios y circulatorios, pues, ¿no? De los que estamos hablando. Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología inicial? Quiero que se acuerden ustedes de esto. ¿Cómo empieza esto? Y la verdad quisiéramos que todos los pacientes sean detectados en este principio. El más, ni siquiera en estos como que hagan una sintomatología. En aquellos pacientes que están con un diagnóstico de tal vez de riesgo de infección, a lo mucho de sospecha de infección, ¿no? Entonces, encontrarlos con esta sintomatología inicial. ¿Qué va a decir? ¿Qué nos va a decir la mamá? Mi bebé no está bien. Tal vez no lo veo bien o no está como siempre las madres algunas veces hacen comparaciones con otros bebés. Entonces, tiene un aspecto general distinto, es decir, tiene un mal aspecto. Entonces, todas esas características ya me van a llevar a pensar y a buscar primero cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los signos o síntomas
que va a presentar de infección nuestro paciente. Entonces, inestabilidad térmica, desregulación de la temperatura, ya sea hipotermias. Si vemos las hipotermias, temperaturas axilares menores de 36.5, hipertermias, temperaturas axilares mayor a 37.8, rechazo a la alimentación, que el niño esté muy dormido, esté muy hipoactivo y que esté con taquicardias inexplicables. Entonces ahí vamos a ir pensando en un proceso prácticamente infeccioso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la sintomatología general en otros sistemas? Por ejemplo, miren, aquí vamos a tener prácticamente sintomatología digestiva, respiratoria y neurológica. Digestiva, como su nombre mismo lo indica, problemas a nivel del tracto gastrointestinal, intolerancia a las tomas de leche, que nuestro paciente va a estar con vómitos, va a estar con deposiciones líquidas, vamos a presentar una mala tolerancia oral, tal vez estén presentes lo que son los residuos, tengan débitos biliosos, débitos porráceos, distensión abdominal, se palpen el hígado, incluso el vaso, o estos pacientes presenten alguna ictericia prolongada, pues, ¿no? Y en la parte respiratoria, lo que ya habíamos mencionado, prácticamente signos de distrés respiratorio, quejido, aleteo nasal, retracción intercostal o subcostal, disociación toracoabdominal, y recordemos que siempre que también estos, al hacer un distrés respiratorio, pues no nos olvidemos de la frecuencia respiratoria, que suelen ser mayor a 60 respiraciones por minuto, hablando de una taquimia. O evaluando también lo que es el compromiso de circulatorio con una cianosis central, tal vez el aumento de parámetros ventilatorios, que el paciente no se esté acoplando y que necesite mayores presiones, pues, ¿no? Y recuerden, esto también de la apnea. La apnea, pues, habíamos mencionado en la anterior clase, que se define como una pausa respiratoria mayor a 60 segundos y además también la presencia de sí y no, digamos, la presencia de cianosis o de bradicardia, ¿no? En la parte neurológica, estos niños, ¿cómo los veíamos estos niños? Pueden estar hipoactivos, pueden estar irritables, pueden estar letárgicos o pueden tener una facies de apatía. El tono puede estar muy hipertónico o pueden estar muy hipotónicos, y lo que son los temblores, pues, ¿no? Incluso lo peor es que te lleguen los pacientes convulsionando. En cuanto a lo que son las sintomatologías tardías, ya prácticamente cuando ya nuestro paciente esté con compromiso ya hemodinámico, pues prácticamente vamos a estar hablando de este periodo tardío, donde vamos a tener compromiso de lo que es la parte circulatoria, una cianosis, el paciente tiene ese aspecto séptico, la piel se torna como moteado, el pulso está débil, estos no regulan la temperatura, hacen unas hipotermias y tenemos una disminución de lo que es el llenado capilar mayor a 2 segundos. Incluso las presiones arteriales en estos pacientes están disminuidos. En la parte hematológica prácticamente vamos a tener estos niños con una ictericia prolongada. Igual vamos a palpar una hepatosplenomegalia, alguna palidez, algunas lesiones en piel como son las púrpuras, algún sangrado en sitios de punción como tal vez en la sonda orogástrica, en el tubo orotraqueal. Vamos a ir viendo algún tipo de lesión, pues, ¿no? Por algún compromiso de lo que es la parte hematológica. ¿Cómo vamos a ir evaluando a estos pacientes? Entonces, vamos a tener en un principio una evaluación temprana, por ejemplo, una sepsis neonatal temprana. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Siempre vamos a partir primero de lo que son las características clínicas. Todo lo que ya hemos mencionado, vamos a tomarlas en cuenta y luego vamos a tener en cuenta estas pruebas complementarias, pues, ¿no? Como es, primero siempre preguntar, ¿cómo fue la evaluación del embarazo? ¿Cómo fue su trabajo de parto? Y cómo fue también el examen físico completo y lo que son las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio, en esos pacientes que son sintomáticos, sobre todo, pues vamos a pedir siempre un hemocultivo. Ya antes de iniciar el antibiótico,
vamos a solicitar un hemocultivo. Entonces, y en esos pacientes que tengamos pacientes y con mayor compromiso sistémico, pacientes muy delicados que hagan esta sepsis neonatal verdadera, entonces incluso en estos pacientes que tenemos un hemocultivo positivo, debemos hacerle una punción lumbar. Entonces, obviamente, cuando el paciente esté estable, cuando sus plaquetas estén dentro de lo normal, o por lo menos considerables, y pues ahí vamos a hacer también una punción lumbar, ¿ya? Para hacer el diagnóstico y descartar que este no esté en el sistema nervioso central, pues, ¿no? La radiografía de tórax, obviamente, en nuestros pacientes, si presentan signos o síntomas respiratorios, pues le haré una radiografía. Si nuestro paciente está intubado, pues también haré, si presenta algún tipo de secreción, pues haré cultivo de ese aspirado traqueal. Otro de los exámenes complementarios es también de laboratorio. Pedimos lo que es la PCR, que es la proteína C reactiva, y además de lo que es el hemograma completo, y vamos a ir haciendo o llevando esos datos prácticamente a comparar con algunas tablas específicas, por ejemplo la tabla de Rodwell, donde vamos a tener valores específicos de ciertos tipos de laboratorios que vamos a hacer a nuestro recién nacido con una sospecha o con una sepsis neonatal. Y ahí vamos a ir valorando esto. Entonces, todo recién nacido con buen aspecto, siempre debemos hacer un monitoreo clínico. ¿Ya? Entonces, independientemente de lo que son los laboratorios, pues hay que observarlos. Y generalmente los observamos casi como 48 horas antes de que se vayan de alta. Entonces, ahora en los sepsis neonatal tardía, prácticamente en esos pacientes que presentan una sepsis neonatal tardía, pues voy a pedir un hemocultivo, voy a hacer una punción lumbar, una radiografía de tórax. Si están intubados, entonces voy a pedir un cultivo de aspirado traqueal, obviamente un PCR o un hemograma completo, ¿ya? Entonces, el urocultivo también en algunas ocasiones también las vamos a solicitar, y la forma de recolección de estas de una forma adecuada es por punción suprapúbica o alguna muestra por la colocación de un catéter, ¿ya? Entonces, la recolección en esas bolsas recolectoras o que anteriormente se manejaban, pues no son de mucha ayuda. El protocolo nos dice por punción suprapúbica, una muestra o con catéter, ¿ya? Estos son los mediadores inflamatorios, prácticamente los que vamos a ir teniendo el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, el PCR, que vamos a ir teniendo básicamente las elevaciones de acuerdo a sus horas de vida, ¿ya? Entonces, recuerden que siempre nosotros los laboratorios, si el paciente está clínicamente normal, pues vamos a hacerlo a las 24 horas. Probablemente ya podemos hacerla desde las 12 horas, pero recomendable desde las 24 horas. Para tener parámetros exactos y precisos del recién nacido, pues, ¿no? Ahora, miren, tenemos nosotros un protocolo nacional, es un consenso que se realizó en el año 2010, aún todavía se van manejando estos conceptos y además también lo que es el tratamiento. Y si ustedes ven, prácticamente, miren acá, ha sido creado esto por la Sociedad Boliviana de Pediatría con apoyo de las mismas. Y pues aquí está nuestra decana, ¿no? La doctora Morón. Bueno, ¿qué dice esto de lo que son los protocolos? Criterios para el diagnóstico de sepsis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya estamos entrando al diagnóstico, por favor, estemos atentos. Y ya luego vamos a ir al tratamiento. Miren, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Acuérdense, taquimia, taquicardia o bradicardia, distermias, alteración en el laboratorio, van a ser nuestros puntos importantes para poder tomarlos como criterios y para ir pensando si vamos a estar ante un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si tenemos dos de estos cuadros, cualquiera de estos, o si tenemos dos criterios o más y más un foco de infección confirmado, vamos a estar hablando de una sepsis neonatal, ¿ya? Entonces,
Taquimnia ya sabemos, mayor a 60 respiraciones por minuto o apneas. Taquicardia es mayor a 180 latidos por minuto o bradicardia es menor a 100 latidos por minuto o distermia es menor a 36 grados centígrados, como son las hipotermias, o hipertermias como mayor a 37,8 grados centígrados. Alteraciones en los leucocitos, más sobre todo estos están mayor a 25.000, que son las leucocitosis, o que hagan una leucopenia menor a 5.000 leucocitos, que van a estar también asociados a una trombocitopenia, donde vamos a tener las plaquetas menor a 150.000. Y pues de estos, pues prácticamente si de acuerdo a lo que encontremos a los criterios positivos, pues vamos a ir catalogándoles en estos dos grupos. ¿Cuál es mi primer paso para poder iniciar el diagnóstico de estos ante una sospecha de un cuadro séptico? Le voy a pedir un hemograma, un PCR, obviamente un hemocultivo. El urocultivo, sí estoy como quien dice sospechando que se trata esta infección secundaria a este componente, pues, ¿no? Y obviamente también un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, todo va a depender siempre de realizar estos laboratorios de la clínica. ¿Cómo está la clínica? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los procedimientos invasivos que ha sido sometido este niño para poder pensar en una sepsis? Este es el algoritmo que vamos a ver y que generalmente utilizamos en las instituciones para poder estudiar y hacer el diagnóstico de estos recién nacidos o de estos neonatos con sepsis neonatal. Primero empezamos. ¿Tiene factores de riesgo este paciente o no tiene factores de riesgo? Si tiene factores de riesgo, pues vamos a ir pensando o viendo si el paciente está asintomático o si tiene síntomas, ¿no? Si no tiene síntomas, es asintomático, vamos a estar hablando de un riesgo de infección. Vamos a hacer prácticamente una observación clínica del paciente cada 6 horas o durante 2 días. Y si estas se mantienen asintomáticos, prácticamente estamos descartando de cualquier proceso infeccioso y pues podemos darle tranquilamente el alta hospitalaria. Pero si nos vamos al otro lado, donde tengamos factores de riesgo, el paciente esté sintomático, prácticamente ya estamos hablando de una sospecha de infección. Esta sospecha de infección, pues ya prácticamente me va a poder permitir solicitarle a mi paciente un hemograma, un PCR, vamos a ver aquí lo que son las plaquetas, etcétera. Pues, ¿no? Si el laboratorio prácticamente está normal, pues voy a seguir con mi observación clínica cada 6 horas por 3 días y tal vez le pediré una analítica sanguínea también de control a las 24 y 72 horas. Si el paciente se mantiene asintomático, todo lo que son los laboratorios que hemos hecho está normal, prácticamente concluimos que es una ausencia de sepsis y básicamente le damos de alta con toda tranquilidad. Pero si estos laboratorios están alterados, pues ya tengo que pancultivar a mi paciente, pues, ¿no? Entonces, buscar lo que son los cultivos, ¿no? Un hemocultivo, un urocultivo, y pedirle su hemograma, si su hemograma está positivo, si está negativo. Entonces, si el hemograma está alterado, pues obviamente voy a estar hablando de una sepsis confirmada junto con el cultivo positivo, pues, ¿no? O el hemocultivo positivo. Si es una sepsis clínica, como su nombre siempre lo indica, simplemente vamos a tener lo clínico y los laboratorios van a estar dentro de lo normal, pues, ¿no? Tal vez, probablemente. O una sepsis con meningitis, prácticamente ese compromiso del líquido cefalorraquídeo va a determinar cuánto tiempo vamos a hacer el tratamiento, pues, ¿no? Por ejemplo, en nuestros pacientes, el antibiótico es de 14 a 21 días. En una sepsis clínica es de 7 a 10 días. En una sepsis confirmada es de 10 a 14 días. Pero siempre y cuando siempre analicemos la clínica del paciente. No sé si tienen una pregunta hasta aquí, tienen alguna duda hasta aquí. No sé si bueno, supongo que se escuchó claramente, por eso es que no escuché ninguna interrupción.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, dice todo bien. Gracias, Alison, por responder. Bueno, estemos atentos. También vamos a ir haciendo algunas preguntas posterior a cuando ya estemos por terminar el tema. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son estos laboratorios. Aquí hay unos conceptos que tenemos que tener en claro antes de hablar de estos laboratorios. ¿Cuándo vamos a decir que el laboratorio tiene una sensibilidad? ¿Cuándo tiene una especificidad? ¿Cuál es su valor predictivo positivo? ¿Cuál es su valor predictivo negativo? La sensibilidad prácticamente es la que se refiere a la probabilidad del 100% de detectar lo que son los verdaderos positivos, y la especificidad se refiere a la probabilidad mayor del 85% de detectar a los verdaderos negativos, ¿ya? Mientras que el valor predictivo positivo tiene una probabilidad mayor del 85% de que si el estudio es positivo, el individuo está con esa enfermedad. Pero si es un valor predictivo negativo, la probabilidad del 100% de que si la prueba es negativa, el individuo sea sano. Entonces, ¿por qué quiero que aprendamos esos términos? Ustedes van a ver, de acuerdo a esos términos, también nosotros vamos, como quien dice, diferenciando cuáles son las pruebas o los laboratorios que prácticamente me van a ser muy sensibles para poder decir que estamos ante una sepsis neonatal. Si nosotros vemos prácticamente, miren, el hemocultivo, básicamente tiene un valor predictivo positivo en un 90 y 100%, ¿no? Y un valor predictivo negativo entre 72 y 100%. Entonces, prácticamente un hemocultivo, pues es de gran ayuda, pues, ¿no? Los leucocitos, básicamente los leucocitos, su mayor característica va a ser un valor predictivo negativo en un 60-89%, ¿no? Y luego tenemos el cociente de la relación de IT mayor a 0.02 puntos, el PCR, las interleucinas 8, la relación de interleucinas y las interleucinas número 8, entonces el PCR y otros estudios pues van a estar también relacionados y lo que son estas características de sensibilidad y de especificidad, pues, ¿no? Entonces, esta es la escala de Rodwell. La vamos a aprender más en la parte práctica cuando estemos repasando o estudiando también o viendo pacientes con sepsis. Vamos a ir también enseñándoles este score hematológico de Rodwell, ¿ya? Entonces, pero para que ustedes puedan ver y conocer antes, pues tenemos aquí lo que son las horas de vida. De acuerdo a las horas de vida, voy a poder determinar qué valores son normales en cuanto a lo que son los ciertos tipos de características en los laboratorios. Entonces, vamos buscando neutropenias, vamos buscando neutrofilias y vamos buscando neutrófilos inmaduros. Vemos la relación de IT y vemos también la presencia de lo que son los leucocitos totales. Y de acuerdo al nacimiento, tenemos números específicos para poder determinar si estos están alterados, ¿ya? Entonces, vean ustedes prácticamente, aquí nosotros vamos a tener valores en un principio, valores altos de los resultados del laboratorio, pero que no van a significar, digamos, un laboratorio como que dice alteradísimo, pues, ¿no? Y estas son las fórmulas que vamos a ir sacando. Son 7 pasos que hacemos y si de estos 7 pasos tenemos 3 de estos que están alterados, prácticamente vamos a estar hablando de un Rodwell positivo y vamos a estar prácticamente tal vez probablemente viendo el inicio de algún tratamiento con el uso de algún antibiótico. Entonces vamos a ir viendo esto prácticamente en la clase práctica. Ahora, entonces, decimos que el score hematológico de Rodwell, si es mayor o igual a 3, ya es prácticamente alterado o es positivo, como quieran ustedes. Pero me voy a siempre asociar con lo que es la proteína C reactiva, el PCR. Si este es positivo, prácticamente me va a reforzar mi diagnóstico, ¿ya? Entonces, el PCR generalmente es recomendado hacerle a partir de las 12 horas, pero
nosotros es lo mejor, cuanto más tiempo lo dejes, entonces después de las 24 horas es un resultado más cierto y más fidedigno, pues, ¿no? Entonces, según esta literatura, nos recomienda que vayamos y reactivo que vamos a tener. Ahora, en todos los pacientes debemos considerar algunas situaciones especiales, algunas situaciones no infecciosas que pueden cursar con neutrofilia, neutropenia. Neutrofilia, prácticamente aquellos pacientes que tienen alguna hemorragia intracraneal, que han tenido el antecedente de la aspiración meconial, un neumotórax, una asfixia perinatal, el parto pélvico, hacer el diagnóstico y decidir, este está con una sepsis confirmada, ¿ya? Luego también podemos hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo siempre y cuando tengamos también condiciones para poder hacer esta punción lumbar. Estos son los valores de referencia del líquido cefalorraquídeo en recién nacidos pretérminos, de términos de hasta las 4 semanas, mayor de 4 semanas hasta los 3 meses y mayores de 3 meses, con las características de los leucocitos y los polimorfonucleares, y lo que es la glucorraquia, la glicemia y las proteínas, pues, ¿no? Básicamente, esos son lo que son los valores del líquido cefalorraquídeo. Simplemente para que ustedes lo puedan conocer y ver. Ya en una oportunidad, pues, vamos a ser más específicos en esto de lo que son los parámetros del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico en sí es bastante difícil algunas veces, porque también, como quien dice, hay pacientes que pueden recibir el antibiótico sin la necesidad, por algún simple hecho, digamos, de algún factor de riesgo o por el temor del personal. Y bueno, podemos tener también aquellos pacientes que no reciban alguno de los medicamentos o antibióticos, salgan falsos negativos y pues por ende, entonces estos pacientes no reciben ese tratamiento adecuado y hasta pueden llegar, como quien sea, a fallecer a las 48 horas o 7 días de vida. Y tiene prácticamente un costo mayor, pues, ¿no? Entonces, siempre vamos a recordar, buscar factores de riesgo, ver cómo está clínicamente el paciente y buscar alteraciones en algunos laboratorios. El tratamiento básicamente es de acuerdo a la clasificación de la sepsis que vamos a hacer. Si es una sepsis temprana, si es una sepsis tardía, qué agente etiológico está relacionado para esa sepsis y ahí pues vamos a ir decidiendo el uso de lo que son los antibióticos. Uno de los medicamentos como es la gamma globulina intravenosa humana, entonces está teniendo o cobrando su importancia en esto de lo que son el uso de esas sepsis neonatales graves, donde prácticamente el paciente está con una probable alta mortalidad. Podemos utilizar esto de lo que es la inmunoglobulina humana a una dosis de 500 miligramos kilogramo peso y para incrementar ese sistema inmunológico y también hacer lo que es relevancia en la parte nutricional y el manejo del medio interno, pues, ¿no? Y la prevención siempre es importante mencionarla porque podemos prevenir estas complicaciones si identificamos factores de riesgo en la madre, si identificamos en la madre con algún proceso infeccioso, pues trataremos la misma, pues, ¿no? Con algún medicamento específico.
Entonces, de esto se trata el tratamiento ahora. En este punto nos vamos a preguntar, ¿el paciente de dónde viene? ¿Siempre ha estado en el hospital o se fue del hospital y volvió de la casa? Entonces, si el paciente ha permanecido siempre en el hospital y se encuentra tiene menos de 3 días de vida o de internación y está sin antibiótico, ha estado sin antibióticos, puedo considerar como primera elección la ampicilina y la gentamicina. Si no presenta mejoría clínica a las 48, 72 horas, voy a pancultivar y voy a rotar a cloxacilina y amikacina, pues, ¿no? Y si esta no da, pues sí, mejoría clínica a las 48, 72 horas, ya voy a tener yo un cultivo por ahí que en esta primera instancia hemos solicitado. Voy a poder considerar el uso ya de vancomicina, ceftazidima, imipenem o meropenem. En esto de lo que es el uso del imipenem, es prácticamente en esos pacientes que no tienen un compromiso de una meningitis. Pero si tenemos un compromiso con una meningitis, debemos indicarle el meropenem, ¿ya? Entonces, también tenemos la invasión de lo que son los hongos o enfermedades oportunistas en estos casos. Con el tratamiento de estos sería el uso de la fotiricina B o el fluconazol en sospecha de infección fúngica, pues, ¿no? En todos los casos, el líquido cefalorraquídeo va a salir alterado. Si es que sale alterado, debemos usar ampicilina y cefotaxima, ¿ya? Si hablamos de un líquido cefalorraquídeo alterado. Y si hay lesiones de la piel, vamos a usar la cloxacilina en vez de lo que es la ampicilina, ¿ya? Entonces, puntos muy importantes. ¿Y cuánto tiempo voy a hacer el tratamiento? Si es una sepsis clínica, de 7 a 10 días. Pero si esta está confirmada, de 10 a 14 días. Y si se trata de una sepsis con una meningitis, mínimo 14 días. Incluso podemos llevarlo al tratamiento hasta 21 días. 14 días si se trata de gérmenes gram positivos, pero 21 días si se trata de germen gram negativo. Por eso es ahí que es importante que sepamos qué gérmenes están relacionados con esta producción de esta patología. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a utilizar? Por ejemplo, una sepsis neonatal temprana, generalmente nuestro primer esquema es ampicilina y gentamicina. La ampicilina a 100 miligramos kilogramo endovenoso cada 8 horas, pero en realidad esto es de acuerdo a lo que es la edad gestacional y de acuerdo a lo que es, bueno, su peso, pues, ¿no? La gentamicina también. Y en una tardía, prácticamente, ya pensando en pacientes admitidos desde la comunidad o pacientes que han estado hospitalizados desde el nacimiento, pero ya tienen más de 72 horas, prácticamente igual en estos pacientes que han permanecido o han sido admitidos desde la comunidad, podemos pensar en el uso de ampicilina y gentamicina, ¿no? Y hospitalizados desde el nacimiento, ya probablemente tal vez pensar en una invasión o intrahospitalaria, pues pensar en el uso de la vancomicina. ¿A cuánto? A 20 miligramos kilogramo endovenoso de carga, y también iniciar gentamicina a 5 miligramos kilogramo endovenoso cada 24 horas. Bueno, también tenemos aquí la otra asociación de ampicilina gentamicina. Ahora, aquellas madres que están con un ciclo prolongado de ampicilina o hayan recibido múltiples ciclos de antibióticos durante el embarazo, en estos pacientes dice la guía que está recomendado incluir en el tratamiento cefotaxima. En aquellos pacientes que estemos sospechando de gram negativos, BLE, o sea, esas bacterias multiresistentes, debemos pensar en el uso del meropenem. En recién nacidos de alto riesgo, pues prácticamente vamos a pensar en el uso de la vancomicina, la gentamicina o cefotaxima, ¿ya? Aquí tenemos lo que es el tratamiento específico de acuerdo a la bacteria que se va a identificar. Pregunto, ¿cuál es la bacteria que comúnmente se va a asociar a la producción de una sepsis neonatal temprana? El Streptococcus agalactiae. Bien,
que es prácticamente que corresponde al grupo del Streptococcus, del grupo B, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo, y miren, ahí según esta tabla nos dice que el fármaco ideal sería la penicilina G, ¿no? Entonces, pero como nosotros generalmente con ellos hacemos un doble tratamiento, un esquema, tanto para gram positivos como para gram negativos, entonces como primer esquema, por eso también vamos pensando en una ampicilina, ¿ya? Ahora, si estamos pensando en una sepsis neonatal tardía, ¿cuál va a ser el agente etiológico frecuentemente? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el agente? Estafilococos aureus. Estafilococos aureus. Eso, bien, Jainé, bien, José. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Probablemente estemos pensando en una cefazolina o estemos pensando en una vancomicina, dependiendo si son resistentes a la meticilina, pues, ¿no? Entonces, más o menos así vamos a ir pensando básicamente en el tratamiento de estos pacientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una E. coli, pues, sé que es sensible a ampicilina, pues le daré ampicilina. En una E. coli que es resistente a ampicilina, le daré cefotaxima. Entonces, y así sucesivamente, de acuerdo al agente etiológico que voy a llegar a identificar. Entonces, también tenemos un punto muy importante, que es el tratamiento empírico. ¿Cuándo voy a hacer un tratamiento empírico? Cuando mi paciente tenga un mal aspecto, a pesar de que mis laboratorios, qué sé yo, salgan dentro de lo normal, pero este paciente se ve con un mal aspecto. Cuando los síntomas de afectación ya también tengamos tal vez sistémico, cuando tengamos una pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, cuando tengamos ese antecedente de una corioamnionitis materna confirmada, o cuando tengamos alto riesgo estimado por las calculadoras validadas. Por si acaso, nosotros tenemos también, esto lo vamos a ver en la parte práctica, pero aquí se les pongo lo que es un tipo de calculadora para poder calcular esto de lo que es la sepsis de inicio temprano neonatal. Entonces, es prácticamente una aplicación que es gratis y que nosotros podemos utilizarla y nos puede indicar algunas conductas para, para hacer el diagnóstico de una sepsis de inicio temprano neonatal, ¿ya? Entonces ahí se los dejo eso y vamos a ir prácticamente ya en las últimas diapositivas. El tratamiento básicamente, ya les dijimos, va a corresponder el tiempo de acuerdo a si se trata de una clínica, si se trata de una sepsis solo confirmada, si se trata de una sepsis con meningitis, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos los medicamentos, por ejemplo, las dosis. En neonatología, ustedes se van a acordar ahora, vamos a aprender esto, quiero que se acuerden y les voy a preguntar en la parte práctica. Aquí vamos a ir manejando miligramos, kilogramo, dosis, acuérdense de dosis. Cuando lleguemos a lo que es el tema pediátrico, salgamos ya de la parte neonatal, van a ver ustedes que los medicamentos o los antibióticos ya no les damos en dosis, les damos en día, ¿ya? Entonces, pero aquí nos vamos a acordar ahora esto. El tratamiento para el cálculo de los antibióticos de los neonatos es en miligramos, kilogramo, dosis. Y aquí tenemos estas características de acuerdo a su edad gestacional, miren, menos de 29 semanas, menos de 30, o entre 30 y 36 semanas, 37 a 44 semanas, mayor a 45 semanas. De acuerdo a estas edades gestacionales, o de acuerdo a los días de vida que tiene mi paciente, voy a determinar cuánto va a ser la dosis y en qué intervalo le voy a dar el antibiótico. ¿Ya? Entonces, igual esto lo vamos a repasar en la parte práctica, pero ustedes quiero que se acuerden que tenemos que tener estas características o revisar estas características para poder calcular la dosis del medicamento. Por si acaso, la ampicilina, la dosis es de 25 a 50 miligramos kilogramo dosis. Generalmente utilizamos 50 miligramos, directamente 50 miligramos kilogramo dosis, ¿ya? Entonces, y de acuerdo a su edad gestacional y de acuerdo a sus días de vida, vamos a corresponder si le colocamos cada 12 horas o cada 8 horas.
La gentamicina, esta gentamicina, pues prácticamente también igual tenemos aquí lo que son las edades gestacionales, los días de vida y la dosis que le va a corresponder. Normalmente, pues es a 4 miligramos kilogramo dosis cada 24 horas, ¿no? En los recién nacidos de término. La micacina igual tenemos las edades gestacionales o las semanas de edad gestacional, los días de vida en todos los recién nacidos de término que tengan mayores a 35 semanas. La dosis es de 15 miligramos kilogramo dosis, ¿cada cuánto? Cada 24 horas. Y así en los otros, así respectivamente, ¿ya? Ahora, la cefotaxima es 50 miligramos kilogramo dosis, igual repartimos de acuerdo a sus semanas de edad gestacional, a sus días de vida y de acuerdo a eso vamos a decidir a qué intervalo vamos a meropenem de 20 a 25 miligramos kilogramo dosis, el meropenem en sepsis a 20 miligramos kilogramo dosis, pero cuando pensamos ya en una meningitis hay que doblar el tratamiento con 40 miligramos kilogramo dosis, ¿ya? La penicilina, igual aquí están las dosis correspondientes, a 25.000 a 50.000 unidades internacionales kilogramo dosis, y en una meningitis hasta 75.000 a 100.000 unidades internacionales kilogramo dosis. La vancomicina, una sepsis a 10 miligramos kilogramo dosis, una meningitis a 15 miligramos kilogramo dosis, de acuerdo a su edad gestacional, a sus días de vida en la que se encuentra, y vamos a hacer su intervalo. La ceftazidima, 30 miligramos kilogramo dosis, igual lo mismo, de acuerdo a su edad gestacional y a sus días de vida, pues, ¿no? La anfotericina B igual, aquí tenemos de 0.5 a 1 miligramo kilogramo dosis. ¿Cuándo voy a suspender el antibiótico? Esta es una pregunta también muy importante que debemos respondernos. Como les decía anteriormente, es fácil para uno colocar el antibiótico, pero es difícil retirarlo. Para muchos, van a ver ustedes en los hospitales que, ay, ¿les retiro o no les retiro? Entonces, muchas veces por temor, entonces no estamos retirando los antibióticos, pues, ¿no? Y dejamos que alguien se anime a retirarlos. Pero hay criterios, miren, criterios para su suspensión de antibióticos. Si hay una ausencia de identificación de microorganismos, suspendo el antibiótico. Si la sospecha de sepsis con hemocultivo ya negativo y evolución clínica favorable, suspendo el uso de antibióticos. Cuando el tiempo de tratamiento del antimicrobiano ha sido prolongado ya y nuestro paciente prácticamente clínicamente se lo ve bien, se lo ve estable, suspendemos el antibiótico. El antibiótico vas a producir menos daño a ese recién nacido en la parte de lo que es el sistema gastrointestinal, pues, ¿no? Y en otras áreas. ¿Cuáles son los factores de falla terapéutica? ¿Cuándo voy a considerar que el antibiótico que decidí darle, pues no está funcionando bien? Cuando las concentraciones de antimicrobianos insuficientes en el sitio de infección, cuando existe una presencia de patógenos resistentes a estos antimicrobianos y cuando existe una presencia de estos patógenos atípicos de acuerdo al perfil del huésped y cuando tengamos cambios en la susceptibilidad en vivo debido a interacciones medicamentosas o alguna inducción de resistencia o alguna presencia de nuevos patógenos sobreagregados, ¿ya? O por último, los cambios en el estado clínico del paciente, tengamos falla renal, tengamos alguna falla hepática, alguna falla hemodinámica, ya debemos considerar estos como una falla terapéutica. Estas son las complicaciones a las que no debemos llegar. Entonces,
shock séptico, falla multiorgánica, una meningoencefalitis, una enterocolitis necrotizante, una coagulación intravascular diseminada y alguna, lo que es la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi manejo según los niveles de complejidad? Ustedes que van a trabajar como médicos generales en una primera instancia, este va a ser sus cuidados o lo que deberíamos aprender en realizar, los cuidados primarios. Si sospechas o tienes una sospecha de sepsis, debes referir para cuidados esenciales a ese paciente si no tienes las condiciones. La referencia, si es mayor a 6 horas, ojo, estamos hablando de una sospecha de sepsis. ¿Cuándo dijimos que es una sospecha de sepsis, doctores? ¿Cuándo decimos que es una sospecha de sepsis? Alejandro. Por la clínica, que sería cuando está hinchado el bebé, cuando presenta, hay que examinar el ombligo, ¿no? Si no hay alguna infección, la mala alimentación, la distensión del abdomen. Ya. Entonces, sospecha de sepsis, o sea, prácticamente según el concepto, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Prácticamente vamos a tener probablemente una clínica, como su compañera decía, una clínica, algún signo o síntoma de infección, y probablemente aquí tengamos incluso laboratorios alterados, ¿ya? Pero no vamos a tener un hemocultivo positivo todavía. Entonces, eso se llama una sospecha de sepsis, ¿ya? Clínicamente alterado, tal vez laboratorialmente con un hemograma tal vez alterado. A estos pacientes, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que referirlos si tú no tienes los cuidados necesarios para hacer en tu hospital, ¿ya? Si la referencia es mayor a 6 horas, vas a poner la primera dosis de antibióticos según lo que he respondido o lo mencionado anteriormente. Y hay que insistir con la lactancia materna exclusiva, pues, ¿no? Entonces, durante el traslado, evitar que nuestro paciente se deshidrate y todo eso. Ahora, los cuidados básicos, prácticamente, si no tenemos medios de diagnósticos auxiliares, podemos prácticamente realizar estos cuidados primarios, o si tenemos medios de diagnósticos auxiliares, podemos incluso observarlos a los pacientes durante 48 horas y evaluar algunos exámenes complementarios, siempre insistir con la lactancia materna exclusiva y bueno, y al examen auxiliar anormal o sintomatología de infección, pues hay que referirlos para cuidados esenciales, pues, ¿no? ¿Cómo los vamos a referir? Con una vía periférica permeable, con su primera dosis de antibiótico. Si necesita este paciente oxígeno, le vamos a colocar oxígeno. Vamos a prácticamente controlar la temperatura, vamos a evitar que estos hagan hipotermias o hagan hipertermias y vamos a continuar con la lactancia materna. Ya prácticamente en los cuidados esenciales en la categoría 2, entonces ya básicamente esto no nos va a corresponder a nosotros, pero ya esto es ya en un segundo nivel más o menos. Igual vamos a nosotros a insistir en una lactancia materna, vamos a probablemente colocarlo en una incubadora, vamos a hidratarlo a este paciente, vamos a colocarle oxígeno si es que requiere y vamos a iniciar el antibiótico, ya un antibiótico endovenoso, vamos a controlar su balance hídrico, controlar las funciones de lo que son los signos vitales y vamos a valorar su evolución, pues, ¿no? Durante las 48 horas, ¿no? Y si esta es desfavorable, pues puedo ya pensar en rotar a un tercer nivel o referir a un tercer nivel a mi paciente y si tengo el antecedente o el antibiograma, pues también voy a mandarlo con eso, pues, ¿no? Si estamos entre pacientes con shock séptico, estos pacientes son de muy bajo peso de nacimiento, son muy prematuros o son prematuros menores a 34 semanas, pues hay que referirlos a un tercer nivel para que estos estén en una terapia neonatal intensiva, pues, ¿no? Ya una terapia intensiva, pues el manejo ya es más especializado, es para esos pacientes con shock séptico y ya prácticamente esos pacientes prematuros extremos también, ¿no? El pronóstico, prácticamente la mortalidad varía de un 15 a un 30% y depende de la etiología específica del inicio y oportuno de lo que es el tratamiento. También va a depender
de la edad gestacional y también va a depender de las complicaciones que se vayan a presentar, ¿ya? Siendo la mortalidad prácticamente mayor en el grupo de los recién nacidos prematuros y en los neonatos nacidos a término, ¿ya? Entonces, las secuelas neurológicas en un 20-50% de los neonatos que presentan meningitis asociada, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, preguntas, dudas por ahí. ¿Está todo claro? Sí, doctor, todo claro. Martín, Jainé, creo que la única que estaba en la clase, no sé los demás, ¿son muy pasivos o son muy tímidos? A ver, Doctor, respecto a los cuidados primarios, usted puso que en las referencias, si es mayor a 6 horas, se tiene que colocar la primera dosis de antibióticos. ¿Eso sería desde el momento de consulta o cómo? en el momento antes de que tú prácticamente estés empezando o pienses referirlo, ya tienes que pensar en aplicar ese medicamento, ¿no? Creo que en el video lo veía claramente ahí, o veían ustedes claramente, colocamos la primera dosis y lo mandamos de referencia, pero siempre y cuando ese traslado signifique mayor a 6 horas, ¿ya? Entonces, si es cerquita aquí el traslado del segundo o tercer nivel, pues estás en 1 hora o 2 horas, no es necesario. Prácticamente el paciente va a llegar nomás ahí y ya se va a iniciar el tratamiento respectivo. Ok, Gracias por muchas tu gracias. pregunta. Ahora, bueno, vamos a ver si están los de mi grupo por ahí. Tenemos, miren, a ver, para terminar la clase, a ver, veamos este caso clínico y ya con esto voy a saber prácticamente si nos hemos dejado entender. Mire, tenemos un recién nacido masculino de término, 38 semanas de edad gestacional, inicia a las 28 horas de vida con intolerancia a la vía oral, se pone taquipneico, taquicárdico, tiene antecedentes prenatales a partir del segundo trimestre de la madre, una infección de tracto urinario, cervicovaginitis de repetición en el embarazo, le trataron con amoxicilina, le dieron nóbulos. El bebé cuando nace por cesárea, pero ya con RPM de 20 horas de evolución. Nace con un Apgar de 6 al minuto, 9 a los 5 minutos, requiere un ciclo de ventilación a presión positiva, tiene un Silverman-Anderson de 0/0, signos vitales, su frecuencia cardíaca está en 180 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria está en 68 respiraciones por minuto y su temperatura está a 35.4 grados. La saturación de oxígeno está en 94%. ¿Cuál es nuestra sospecha diagnóstica en este caso? ¿Será una taquimia transitoria de recién nacido? ¿Será una sepsis neonatal temprana? ¿Será una sepsis neonatal tardía? ¿O estamos ante una enterocolitis necrotizante? ¿Qué dicen? Bueno, Sería una ¿Podría ser temprana. una sepsis neonatal temprana, doctor? Ya, a ver, José. José dice que es una sepsis neonatal temprana. ¿Por qué dices que es una sepsis neonatal temprana? Porque se presenta, doctor, dentro de las primeras 72 horas de vida. Bien, ya estamos, punto importante ahí, ¿no? Ahora, aquí veo a Alison. Alison, ¿por qué piensa que se trata de una sepsis neonatal? Alison, doctor. Alison Dayana Claro, Tolay. Porque nos muestra ahí varios síntomas, doctor, y signos que de característicos de la sepsis, ¿Como cuáles, por ejemplo? como la taquicardia, la taquipnea. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué antecedentes de este paciente les llama la atención? ¿Hay algún la antecedente? cervicovaginitis. Exacto.
¿Y qué deberíamos haberle hecho a este paciente? ¿O qué deberían haber hecho los obstetras con esa mamá para poder evitar, digamos, ese factor de riesgo? Profilaxis con antibióticos. ¿Contra qué? ¿Cuál era la bacteria más predominante en estos casos? El Streptococcus pyogenes. El Streptococcus beta-hemolíticos del grupo B, ¿no ve? Y Sí. lo que tú dices, prácticamente nosotros, una de las conductas igual, pues ustedes que van a ser probablemente de aquí de este grupo, probablemente sean ginecólogos algunos, entonces es importante que nosotros tengamos un cultivo negativo si estamos con estos casos, ¿ya? Entonces, para evitar el problema, pues a nuestros niños o a nuestros recién nacidos o neonatos. Ahora, bien, creo que me quedo feliz con, con la participación de ustedes. Se nota que prácticamente sobre esto de lo que es la sepsis neonatal, los pacientes los vamos a saber reconocer y los vamos a... ¿Cuál sería la etiología más frecuente entonces en este paciente? ¿Será una Escherichia coli? ¿Será una infección por Streptococcus beta-hemolítico grupo B? ¿O será una infección por hongos? ¿O será una infección por Staphylococcus aureus? El más común sería el Streptococcus beta-hemolítico del grupo B, ¿no? El E. coli sería la segunda causa y el Aureus de la tardía. Entonces sería la B. Bien, Gabriel. Bien. Y por último, de los siguientes, ¿cuál no sería un factor de riesgo para presentar la patología sospechada? O sea, hablamos de factores de riesgo. A, infección recurrentes en embarazo, ruptura de membranas de 20 horas, nacimiento por cesárea o algún mal control prenatal. ¿Cuál no sería un factor de riesgo en estos casos? Yo La creo que excepción. Menos Gabriel, menos Jainé. El nacimiento por cesárea, doctor. La Bien. Bueno, entonces, creo que prácticamente llegamos al final. Me alegra mucho la participación de ustedes. Y para los de mi grupo tenemos este caso clínico que lo vamos a responder, ya sería nuestro segundo caso, ¿no ve? Les dejamos esto y para su cuadernillo por ahí. Es un paciente con antecedentes maternos de alza térmica en el trabajo de parto, tiene una ruptura prematura de membrana de 18 horas, líquido amniótico fétido, la madre lo trae de su casa al hospital, el neonato está con 48 horas de vida a término con un peso de 2.300 gramos, presenta hipoactividad, rechazo a la alimentación, distensión abdominal y tendencia a la hipotermia. Realice el algoritmo de diagnóstico del paciente y además también del tratamiento del paciente, ¿ya? Entonces, esa va a ser su tarea. Doctor, una pregunta. En el último caso clínico sería por la ruptura prematura. ¿En este? Sí. Bueno, en este estamos preguntando cuál no sería un factor de riesgo, o sea, cuál no es un factor de riesgo. Entonces, Ya entendí. la infección recurrente en el embarazo, una infección recurrente es un factor de riesgo, ¿no? Una RPM de 20 horas, ya dijimos, más de 18 horas es un factor de riesgo. Un mal control prenatal es un factor de riesgo. Un nacimiento por cesárea, no simplemente una cesárea no es significativo de infección, pues, ¿no? O de riesgo de infección. Porque claramente lo van a hacer con todas las medidas y los protocolos que se realiza, pues, una cesárea, ¿no? Entonces, eso. Ya, doctor, entendí. Gracias. Bueno, la próxima clase vamos a ver esto de lo que es las infecciones prenatales por TORCH, toxoplasmosis, Chagas y todo eso, ¿ya? Entonces, gracias por su atención. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Estaríamos terminando casi en el tiempo estipulado. No, doctor, muchas gracias.
Todo claro. Bien, Gabriel, bien, José, Jainé y los demás. La próxima los escucho también, los espero. Bueno, Muchas gracias, doctora. buen fin de semana. Entonces, doctor, Doctor. Igualmente.